Gusto de saludarles, queridos hermanos, amigos también. Damos gracias, como siempre, al Señor por estar una vez más con ustedes. La Escritura y el Señor nos ha enseñado de que debemos ser agradecidos, siempre tener una actitud, un comportamiento, una palabra de gratitud frente a todos los beneficios que el Señor nos da cada día. Primero agradecer al Señor por la salud, por la vida, por el matrimonio, por los hijos, por tener un trabajo, por tener el pan de cada día. El Señor dijo, si tienen sustento y abrigo, estén contentos, sean agradecidos. Y es eso lo que creo que como cristianos, como creyentes, como discípulos de Cristo, hemos aprendido a ser agradecidos. En el día de hoy vamos a abrir las escrituras, ahí en el libro de Revelación, o también Apocalipsis, en el capítulo 15, versículo 5. Reitero o repito, Apocalipsis capítulo 15, versículo 5, que dice así: Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Lo repito, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el cielo fue abierto o el cielo abierto. Esta expresión es una acción de carácter simbólica que el escritor Juan escribe, pero existen varios ejemplos en las escrituras de lo que realmente significa esta frase. Es muy posible que para los estudiosos de la teología, de las Sagradas Escrituras, del análisis gramatical del texto, que es parte de cómo encontrar una verdad o una declaración, una enseñanza en las Escrituras, llegan a decir que el cielo abierto es símbolo de la revelación constante de Dios hacia su pueblo. Además, manifiesta la intención del Creador de tener comunión con quienes o hacia quienes se revela, y al mismo tiempo se manifiesta la esperanza de saber que confiamos en Dios o confiamos en el Señor siempre, siempre. Ahora, en el pasaje que estamos hablando en el libro de Revelación, en el contexto inmediato como en el posterior, aparecen estos juicios de las copas de la ira del Dios Todopoderoso. Y es en ese contexto donde los cielos fueron abiertos y el apóstol Juan, por una revelación del Espíritu, él ve el arca del testimonio o el templo o el testimonio mismo del Dios Todopoderoso. Y en ese sentido, a veces nosotros levantamos la mirada hacia los cielos y no vemos nada. Vemos la parte azul o celeste intenso de los cielos, pero al parecer, desde el punto de vista humano, creativo o de la creación, no se puede ver nada. Sin embargo, por la obra del Espíritu y por la evidencia de las Sagradas Escrituras, en el día de hoy quiero invitarles a observar algunas acciones o ejemplos que aparecen en la Escritura con respecto al cielo fue abierto. Lo primero es que cuando se habla de el cielo fue abierto, se manifiesta algo muy interesante que es mencionado por el apóstol Juan en el versículo 5. Dice, después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El templo del tabernáculo del testimonio. Este tabernáculo del testimonio o templo es el lugar donde el Dios Todopoderoso reside, aunque sabemos que Dios es todo
poderoso y omnipresente. Pero hay un lugar en los cielos donde el Dios único y verdadero se encuentra. Este lugar es como una tienda que aparece ahí en el libro de Números 47 al 54, donde los únicos que podían servir o trabajar o realizar las labores espirituales eran los sacerdotes y que pertenecían a la tribu de Leví. De los 12 hijos que tuvo Jacob, uno de ellos fue apartado por el Señor por una decisión soberana de Dios, que era la tribu de Leví, para que ellos estuvieran allí en el tabernáculo del testimonio. Este tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios físicamente ahí en la geografía o donde estaban las tiendas, los campamentos de las tribus del pueblo de Israel cuando se movían desde Egipto, cuando salieron hasta la tierra prometida de Canaán. Todo ese tiempo, 40 años estuvieron vagando, el Señor le ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo del testimonio. Y es allí donde el Señor, a través de estos hombres descendientes de Leví, era los encargados de ministrar y acercar y mediar para que los hombres y mujeres que pecasen contra Dios, a través de los sacrificios, Dios perdonaba los pecados de ellos. Interesante cómo los cielos fueron abiertos ahí en algunos momentos, cuando el profeta Moisés, el caudillo Moisés, tenía revelaciones y Dios le hablaba cara a cara, y de esa forma él comunicaba las órdenes, mandamientos, instrucciones e indicaciones al pueblo de Israel cómo tenía que avanzar. Entonces, cuando hablamos que los cielos son abiertos para nosotros, tenemos que pensar en eso, en que el Dios único y verdadero quiere comunicarse con nosotros. En segundo lugar, en Ezequiel capítulo 1 al 3, aparecen las visiones de Dios. El pasaje dice que los cielos fueron abiertos y el profeta Ezequiel, que venía de la línea sacerdotal, o sea, de Leví, escuchó la palabra del Señor. Dice que la mano del Señor vino sobre él y Dios le habló sobre la situación que estaban viviendo los cautivos allá en Babilonia, donde estuvieron 70 años por causa de su rebelión contra Dios, y el Señor les llevó allá para disciplinarlos y enseñarles y corregirles. En ese contexto, este sacerdote Ezequiel tuvo visiones del Señor. Entonces los cielos abiertos es cuando Dios se manifiesta, se comunica, dialoga con nosotros, o Él quiere dialogar y quiere darnos visiones. En el Nuevo Testamento se usa también esta palabra visiones. Es cuando el apóstol Pedro está orando, dice que los cielos se abrieron y él tuvo visiones de Dios. Y aparece un elemento de animales que bajan y se le dice mata y come. Pedro dice: yo jamás he comido cosa alguna inmunda, pero el Señor dice: lo que Él ha limpiado, Pedro no tiene por qué llamarlo inmundo. El pasaje simbólicamente, al parecer, por lo que el texto menciona después, tiene que ver con ir y predicar el evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo también tuvo visiones de un varón macedonio que le decía: pasa y ayúdanos. Pablo entendió que era el Espíritu Santo de Dios que le estaba dando una visión acerca de ir y evangelizar aquella región antigua de Europa. Es por lo mismo hoy día que nosotros, si hablamos y que los cielos se abran y oramos: Señor, abre los cielos, es para pedirle que Él nos dé una visión
de cómo predicar el Evangelio a aquellas personas que aún no se han convertido ni arrepentido de sus malos pecados o de sus pecados, porque se entiende que el pecado es malo y trae consecuencias, trae lesiones, trae ruina, destrucción. Eso es lo que hace el pecado. Entonces, si usted está pidiendo una visión al Señor, el Señor le va a orientar en esa dirección para cómo llevar el Evangelio a aquellas personas que aún no se han arrepentido. En tercer lugar, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, 16, el caso es cuando el Señor Jesucristo está siendo bautizado por Juan el Bautista, y el pasaje, el texto revela que los cielos fueron abiertos y bajó y se posó el Espíritu Santo sobre Jesús. Y el pasaje relata que vino el Espíritu Santo como paloma y se asentó sobre él, sobre Jesús. O sea, los cielos se abrieron, vino el Espíritu Santo de Dios sobre Jesús, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si oramos para que el Señor abra los cielos, también es posible que escuchemos una voz de los cielos que nos dice que somos amados del Señor, especiales del Señor, y tenemos que orar para que el Espíritu Santo de Dios descienda y se manifieste poderosamente el día en medio de la iglesia. La promesa que habló el profeta Joel en el siglo VIII allá hacia el pueblo de Judá, capital Jerusalén, se cumplió en el primer siglo, por ahí en el año 35 aproximadamente, de nuestra era cristiana, donde el apóstol Pedro expone en el libro de los Hechos, Lucas, este doctor, historiador y teólogo, discípulo de Pablo, que acompañó al apóstol Pablo en los viajes misioneros para predicar el Evangelio, él habla de que esto es la profecía que se cumplió en los posteriores días. Dice: Dios derramará de mi espíritu sobre toda carne. Hoy día más que nunca, hermanos, necesitamos rogar para que nuestro Dios abra los cielos y derrame de su Espíritu Santo sobre la iglesia y se produzca una investidura de poder en hombres y mujeres para predicar el Evangelio en todo lugar y a las personas, de modo que el Espíritu Santo persuada a las gentes o a cada individuo, a cada persona de distinta edad, de posición social, educativa, lo que tengan en su contexto social, cultural, humano, para que reconozcan que Jesucristo es el Señor y es el único Redentor, el único que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida y que al tercer día, resucitó de entre los muertos, y que dijo: volveré otra vez. Y el Señor vendrá en gloria y majestad, coronado con una corona de oro y con una hoz en su mano para juzgar a la humanidad. En cuarto lugar, en Hechos capítulo 7, versículos 55 al 56, está la muerte del diácono y evangelista Esteban. Cuando este hombre, por predicar a Jesucristo y decir que él era el Mesías, el Cristo Redentor, a los escribas y fariseos, el autor Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 7, describe todo este discurso. Y estos fariseos, hombres odiosos, que en ese tiempo planificaron, mintieron, engañaron para crucificar al Señor, también después se levantaron y persiguieron a los primeros cristianos en forma horrible, una persecución sangrienta, pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios, y no era así. El pasaje menciona que los cielos fueron abiertos, pero dice algunas cosas importantes de Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo,
que sus ojos los colocó en los cielos y vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Qué glorioso, qué maravilloso. Cómo murió este santo, este diácono, este evangelista, este creyente, este discípulo, por decir que la verdad se encontraba en la persona de Jesús, y estos hombres llenos de odio arremetieron en contra de él y lo mataron a piedrazos, pensando que lo que estaban haciendo era lo correcto. Las últimas palabras de este hombre santo es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los cielos se abrieron para recibir al primer mártir de la iglesia que falleció dando la vida por el Señor. Tenemos que orar, tenemos que rogar al Señor para que Él abra los cielos sobre nosotros y venga su presencia maravillosa y nos llene de su espíritu y nos convertamos en creyentes valientes para ir y cumplir la misión ordenada por el Señor. Y en quinto lugar, ¿qué significa realmente esta expresión? Los cielos fueron abiertos. Primero, es una revelación divina. Dios puede revelarnos, puede inspirarnos, puede iluminarnos, puede mostrarnos los cielos, darnos algo hermoso y maravilloso que impacte nuestras vidas, que transforme nuestras vidas para servirlo honrosamente en esta tierra. Segundo, es un acceso a la misma presencia de Dios. Los cielos se abren y es ahí que se ve el templo, el tabernáculo, el testimonio, donde el Dios Todopoderoso está ahí. Y a la diestra se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Está ahí el Hijo del Hombre, el Cristo maravilloso, el que vino a este mundo y que vendrá y que está esperando el momento para venir a buscar a los suyos, los que hacen la voluntad de Dios, los que se han arrepentido de sus malos caminos, los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, los que han nacido de nuevo, los que buscan el reino de Dios y su justicia y que son servidores incondicionales del Señor. Tercero, la manifestación permanente del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Los poderes humanos son corruptos, están contaminados, tienen otros intereses. La gente busca los poderes humanos, la autoridad humana, para servirse a sí mismo y no servir a los demás. Y lo que podemos observar aquí es que el Espíritu Santo de Dios capacita con la única finalidad de ser testigo de Jesús. Esa fue la promesa del Señor, la verdad del Señor, la orden del Señor. Recibiréis poder y me seréis testigos. La única finalidad que tengamos ese poder es para testificar al Señor. Yo quiero ese poder. Quiero ser lleno del Espíritu para testificar de Jesús, donde el Señor me ha puesto hoy día. Donde usted se encuentra, el Señor le ha puesto ahí. Hable del Señor. Pero hable del Señor. No de esta iglesia, de esta otra congregación, que aquí lo hacemos aquí, allá. Hable de Jesús. Que Jesús es el que le ama, el que murió por nuestros pecados. Usted necesita salvación y necesita ser sellado con el Espíritu. Y en cuarto lugar está la esperanza escatológica del retorno de Jesús. El Señor Jesús viene, de modo que oramos cada día para hacer su voluntad y que Él nos dé luz, nos ayude, nos fortalezca
para seguir testificando, para seguir adelante y para extender su reino con el poder del Espíritu Santo. Que los cielos se abran para usted en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, para que hagamos la voluntad del Señor. Oremos. Padre bueno, Dios de toda bondad, de toda misericordia, de todo amor, te damos gracias por tu palabra, porque tú quieres abrir los cielos. Abre los cielos, Señor, para que podamos ver tu gloria, tu poder, para tener una visión nueva, una revelación de Cristo, del Señor, y te veamos en gloria y majestad, así como te vio Juan, a la diestra del trono de Dios, con una ropa blanca resplandeciente, tu cabello blanco, Señor, tus ojos como llama de fuego, tus manos como bronce bruñido. Eres el Dios único y verdadero, el Cristo todopoderoso, Señor. Te bendecimos, Señor, te honramos, Señor, te reconocemos, Señor, te adoramos, te exaltamos a ti, porque no hay otro Salvador como tú, que diste tu vida voluntariamente en la cruz, que resucitaste con poder y gloria, que ascendiste a los cielos y que dijiste, voy a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez. Ven, Señor Jesús, a buscar a tu pueblo, tu iglesia amada. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.